Después de la Guerra de los Pasteles, nuestro país se caracterizó por la constante lucha por el poder, es decir, una guerra civil entre centralistas y federalistas, entre conservadores y liberales. Los golpes de Estado, el caos, el desorden político y los conflictos internos eran el pan de cada día. De 1836 a 1846, cuando nuestro país era una república centralista, en esos 10 años hubo 10 presidentes, casi un presidente por año. Era un caos, era un desorden y así difícilmente nuestro país iba a progresar. Santana, Antonio López de Santana, fue 11 veces presidente, de 1833 a 1855, tomó la presidencia 11 veces. Los Estados Unidos, nuestro buen vecino, aprovecharon estos conflictos internos para hacer una declaratoria de guerra, sin más justificación que la de sus ambiciones territoriales. En este mapa podemos ver la política expansionista de los Estados Unidos, que se pronunciaba con el destino manifiesto. Cuando Estados Unidos se independizó, eran 13 colonias que están aquí en esta parte. Pero a partir de la independencia, fue conquistando el oeste, toda esta zona. Para 1803, Francia le vende a Estados Unidos toda esta parte blanca. La Francia de Napoleón le vendió a Estados Unidos todo este territorio blanco llamado la Luisiana en 15 millones de dólares. Entonces Estados Unidos creció toda esta zona. Para 1819, España le vende a Estados Unidos la Florida con el tratado Adams-Onís en 5 millones de dólares. Y entonces Estados Unidos se expandió hacia acá. Para 1845, Texas, que está aquí de azul, se anexó a los Estados Unidos. Recordemos que en 1836 Texas se separa de México y en el 45 se une con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está teniendo una política de expansión. Para 1846 los ingleses le regalan a Estados Unidos todo este territorio llamado Oregón. Esto en 1846. Y en 1848, después de una invasión de los Estados Unidos a nuestro país, se hicieron de lo que hoy es la Alta California y Nuevo México. Para 1853, con un tratado que se llama Gadsden, Antonio López de Santana le vendió a Estados Unidos este territorio llamado La Mesilla. Incluso en 1867 los rusos le vendieron a Estados Unidos Alaska. Y así es como Estados Unidos en menos de 100 años se expandió, creció de esta manera. Es la política expansionista. La invasión norteamericana a nuestro país, 1846-1848. Antes de la invasión de Estados Unidos a México, México medía casi 4 millones de kilómetros cuadrados, porque incluía lo que es la Alta California, Nuevo México y Texas. Pero, como ya hemos explicado en otras ocasiones, en 1845, Texas se anexó a los Estados Unidos. Cuando Texas se anexa a Estados Unidos, el presidente es James Polk, y desde siempre los Estados Unidos ambicionaban el territorio de México. Llegaron a ofrecer hasta 25 millones de dólares por la Alta California, pero México no quiso vender.
También ofrecieron $5 millones por Nuevo México. México nunca quiso vender. Y entonces los Estados Unidos empezaron a buscar un pretexto para poder invadir y arrebatar esos territorios a México. El pretexto de la guerra. El pretexto de la guerra fue un problema limítrofe. Cuando Texas era de México, se podía demostrar que Texas, el límite sur de Texas, era hasta aquí, hasta este río, que se llama el Río de las Nueces. Pero cuando Texas pasó a ser parte de Estados Unidos, los norteamericanos reclamaron diciendo que el límite de Texas no era el Río de las Nueces, sino el Río Bravo, el Río Grande. Y entonces, el 25 de abril de 1846, el ejército mexicano capturó a algunos soldados norteamericanos que estaban entre estos dos ríos. Según México, los soldados norteamericanos estaban dentro de México y según los Estados Unidos, esos soldados estaban dentro de Estados Unidos. Entonces el ejército mexicano los captura y mató a algunos. Entonces los Estados Unidos pues anunciaron al mundo que iban a invadir a México porque México estaba matando soldados norteamericanos en suelo norteamericano, cosa que pues era falso. Y fue el pretexto que utilizaron para invadir a nuestro país. El ejército norteamericano avanzó por muchos frentes para invadir a nuestro país. Por el norte, con el general Kearny. Por el oeste, con el general Taylor. Y por el Golfo de México, que fue el principal ataque hacia nuestro país, Winfield Scott. Para hacerle frente a Taylor, se comisionó al general Mariano Arista y Pedro Ampudia, que desafortunadamente fueron derrotados. Y para hacerle frente a Winfield Scott, quien se puso al frente del ejército mexicano, fue el general Antonio López de Santana. Los norteamericanos, como ya dije, atacaron a nuestro país por tres principales frentes: el frente norte, el frente del Pacífico y el frente del Golfo. Por el frente del norte iba desde Tamaulipas hasta Nuevo México. Este fue uno de los ataques. Por el frente del Pacífico iba desde la Alta California hasta Sinaloa. Este era el segundo frente. Y el principal frente con el que finalmente México fue invadido, el frente del Golfo, a cargo de Winfield Scott, iba desde Tampico y hasta Veracruz. Y aquí fue la ruta que siguieron los norteamericanos para llegar a la Ciudad de México. Mientras los norteamericanos ya invadían nuestro territorio, aquí en la Ciudad de México, como siempre, había un conflicto y desorden interno, centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores. Entonces ese conflicto, ese desorden, fue aprovechado por el ejército norteamericano dirigido por Winfield Scott. Y el ejército norteamericano fue avanzando por el oriente, siguiendo la ruta que había seguido Hernán Cortés cuando invadió a nuestro país. Y así se hicieron de Veracruz en abril de 1847 y Puebla, y llegaron a la Ciudad de México en agosto de 1847. El general Winfield Scott derrotó fácilmente a Antonio López de Santana. En este mapa podemos ver que el ejército norteamericano siguió la misma ruta, observen, la misma ruta que siguió Hernán Cortés allá en 1519 para llegar a la Ciudad de México. Pues para este tiempo, en agosto de 1847, los norteamericanos ya estaban aquí en la Ciudad de México.
Santana prepara la defensa de la capital con un ejército mal armado, mal organizado. La iglesia, el clero mexicano, se negó a financiar la guerra. Incluso hay voces que aseguran que el clero mexicano, la iglesia mexicana, negoció con el ejército norteamericano para que no tocara sus propiedades. Es por eso que a la iglesia, en ese tiempo, al clero mexicano, se le llamó los polcos, porque parecía que en lugar de que defendieran a México, defendían al presidente de Estados Unidos, que se llamaba James Polk. Este ejército mexicano tuvo importantes batallas, la de Padierna, la de Churubusco, la del Molino del Rey, en que desafortunadamente nuestro país fue derrotado. Pero quizá la batalla más heroica, hasta hoy recordada, fue la defensa del castillo de Chapultepec, aquel 13 de septiembre de 1847, que fue defendido por los llamados niños héroes. Esa batalla fue de las batallas más heroicas, más recordadas por nuestro país, pero desafortunadamente el ejército mexicano fue derrotado en la batalla del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Al otro día, el 14 de septiembre, el ejército de Estados Unidos pues ya era dueño de la capital. Se adueña de la capital y algo que molestó mucho a los mexicanos y hoy todavía sigue molestando es que en esos días la bandera de Estados Unidos estuvo ondeando en Palacio Nacional. Antonio López de Santana, al saber que todo estaba perdido, se expatrió voluntariamente a Jamaica y luego se fue hasta Colombia y dejó en la presidencia para que negociara con los norteamericanos a don Manuel de la Peña y Peña, que junto con el representante de Estados Unidos, Nicolás Tris, firman un deshonroso tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, donde México cedía a los Estados Unidos pues un poquito más de la mitad del territorio que tenía, 2.4 millones de kilómetros cuadrados, y a cambio recibió una indemnización de 15 millones de pesos. Así fue como quedó nuestro país después de esta guerra. Observemos que toda esta parte verde fue cedida a los Estados Unidos, todos estos territorios. Así es que pues debemos entender que cuando en un país, en una escuela, en una familia, hay caos, hay desorden, pero sobre todo cuando hay conflictos internos, pues otros los aprovechan. Las ambiciones territoriales de los Estados Unidos quedaron saciados en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo.